Bueno, ya estamos en el café de Diario 55 y qué bueno tenerlo por aquí con nosotros porque hablamos quizás de política y temas profundos en las conversaciones que hacemos para la televisión, pero aquí estamos hablando del entretenimiento, de la música, del arte, que son manifestaciones también que deben promoverse, que son partes importantes de los pueblos y en el mismo desarrollo de aquellos que practican las artes. Van de la mano con sus capacidades que puedan ellos pues presentar y proyectar. Julián Cerulle, como ustedes han visto, es abogado, dirigió importantes pues estamentos de gobierno pasado y es un hombre experimentado, fue candidato en oportunidades y siempre es interesante conversar con él por su capacidad analítica, por sus grandes conocimientos en el amplio sentido de la palabra. Y aquí está con nosotros Julián Cerulle, buenos días. Buenos días a ustedes. Eso que tú hablabas, yo siempre he tenido un sueño. Por ejemplo, en los tiempos de Plácido Domingo, por ejemplo, estamos hablando... Sí, estábamos hablando antes de entrar a esta conversación no, formal a través de la pantalla, siempre soñé conciertos, con que un gobierno lo trajera aquí, pero no al Gran Teatro, sino en toda la calle, podría decirse, del Gran Teatro, el frente, que sale al monumento, ¿verdad? Llenar eso de sillas, pero traer al pueblo. Cuando hablo del pueblo, el pueblo rico, el pueblo pobre. Y asimilamos, ¿y qué pueblo? Ese pueblo. No es que asimile, pero van oyendo la propaganda, un bombardeo. Y esa propaganda es con cápsula, como le llaman ustedes, de interpretaciones de la persona, del artista. Entonces, tanto en lo que es la ópera, la opereta o lo que es la música clásica, que el pueblo vaya autoalimentándose. Que no sea un privilegio de aquellos que son ricos, se han hecho ricos. Los pueblos tienen derecho a conocer el arte, a conocer la cultura. Los pueblos no son brutos. Los pueblos son sabios. Son tan sabios que paren, que esculpen, construyen. Los pueblos. El gran pintor, ¿de dónde nace? La gran escultora, ¿de dónde nace? Por ejemplo, Van Gogh, un gran pintor holandés, no fue rico. Hay quienes surgen y mueren en la pobreza y después que mueren a los días sus cuadros se venden por millones. Entonces, ¿por qué el pueblo no puede ir conociendo? Profesor, eso no tiene un presupuesto de educación. Ese escenario que usted pinta, ¿no requeriría que para que el pueblo lo pueda disfrutar tenga una educación previa sobre apreciación artística, musical, para que pueda valorarlo en su justa medida? Incluso hasta cuándo aplaudir en ese tipo de conciertos. Que algunas veces se rompe. Y yo me imagino que usted vive esa experiencia el pasado sábado. Fíjate, eso que tú dices es correcto, pero es correcto a media. Porque si tú te vas a los taínos parieron cultura. Si tú te vas a la cultura azteca, la cultura maya en Guatemala y México. Hoy nos encontramos en México, por ejemplo, con la construcción del Tren Maya, 1552 kilómetros de largo, en la zona sur donde estaba toda la cultura maya y azteca. Están ahora extrayendo desde la profundidad de la tierra, ciudades, edificios de 3 plantas, 3 pisos en esa época. Y tú te preguntas, ¿cómo?
los pueblos indiscutiblemente paren por sí mismos, pero también en la medida en que son guiados, como dices tú, ese parto es menos doloroso, es más bello, nutre el alma. Te voy a poner un ejemplo. No hay millones y millones de pobres en América Latina que han escuchado esa canción de Agustín Lara, Bésame mucho. ¿No le llega al alma? ¿No dieron los pobres en su tiempo serenata con Bésame mucho? Y porque hay canciones que se mantienen interpretadas por otros artistas, Claro. quizá de esta época, que rescatan Entonces lo que esos. ocurre es que cuando tú hablas de un Plácido Domingo, de un... Pero eso es más popular, doctor. Sí, es pero más yo sé, popular. pero lo que te quiero decir, los pueblos van siendo, son conducidos, son educados. Muchas veces no cogemos nada. En la época de Trujillo había en la Piña de Cotuí una escuelita de música, con su profesor de música, no era un experto. Con el tiempo después descubrí que muchos de esos compañeritos salieron músicos. Si tú no le proporcionas a los pueblos cómo aprenden, cómo se enamoran. ¿Me explico? Y sueño con eso. Sueño con que en cada barrio haya una escuela de teatro, una escuela de música, se enseñe pintura. Como asimismo los campos deportivos, pero el arte. El deporte es arte. El saber inclinarse en segunda base para coger la bola y saberla tirar. ¿Tú quieres momentos más felices para mí que cuando yo veo a Cano jugando en la segunda? ¿Cómo coge la bola? ¿Cómo con aquella suavidad la tira? Ozzie Smith, el mago. Aquel Ozzie Smith que llegaba al Cioletó y daba 3 vueltas en el aire con los Cardenales. Entonces, ¿cómo él? Por ejemplo, Julián Javier, ¿tú sabes cómo le decían a Julián Javier el fantasma? Sucede que Chirote, recién empezando a jugar tercera base, va al corredor de primera, dan un rolling por tercera, Chirote lo coge, pero cuando va a tirar a segunda no vio a Julián Javier. Entonces, lo que hizo fue tirar a primera. Cuando llegan al dogado, Javier les reclama, ¿y por qué tú no tiras? Porque no te vi. No, tu problema no es verme, tu problema es tirar sobre la almohadilla y no te preocupes por el resto. Y me dice Chirote que es un caballero. Yo creo que Chirote ahora mismo es el ser como persona más amado en Santiago. Es una persona que irradia dulzura. Entonces vienen y le dan otro rolling y hay uno en primera y él no lo vio y tiró y ahí llegó Javier. Por eso le decían el fantasma. Y oí ahora a Felipe, una entrevista, hablando de Javier, lo que sufrió Javier. Y si ustedes quieren un gran pelotero y un mejor pelotero que Javier. Con la discriminación y eso que se vivía. Pero hemos empezado por cosas que no pensábamos empezar. Bueno, vamos a recibir, yo no sé, hoy no más temprano que nunca ella hoy. Cerulle. Ella no suele venir a No, tan temprano no. Ya yo quiero aprender, gracias mi amor, a no decir nada, porque después comienzan las amigas a llamar. Pero tu marido piropea mucho cuando va a ese canal. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Gracias, Xiomara. 3 presentaciones, Suardí, Perla Roja y Gran Sierra. Cultivado desde Rancho Arriba, Cordillera Central y también en Barahona. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Mire. Ahora que tú dices eso, y perdona, para ayudarte. Vi una vez al señor Pereyó. El señor Pereyó era de los forjadores, por no decir de los... del Café Santo Domingo. Lo vi en un restaurante que ya desapareció, que estaba en la Yo-Yo Washington, en el Vesubio. Aquel señor tenía una personalidad tan extraordinaria y un trato tan sutil. Nos presentaron y esas personas labraron toda una vida, una gran empresa. O sea, Café Santo Domingo no es un expo, ¿no? No es algo que nace así, eso tuvo toda una historia. Así es. De muchos sacrificios.
Y mira, está bueno este café. Hay que saberlo colar también, ¿eh? Sí, la empresa más importante en cuanto a café se refiere de República Dominicana. Y cuidado, y cuidado. Sí. Pues para terminar ya con lo de la música, Julián, es mucho lo que falta para educar a este pueblo. Oh. Incluso no desde ahora, desde hace mucho tiempo. Semana Santa que viene por ahí, uno escuchaba decir música de muerto, la música clásica que se colocaba para esa época. Respeto, ¿verdad? Y era difícil de asimilar, era difícil. Sí, pero todo hay que tener una política con su método. El que sea difícil no quiere decir que no podamos ilustrar a nuestro pueblo, prepararlo, formarlo. Hay que empezar. Y las clases de música empiezan por ahí, por los grandes clásicos. Claro. Entonces, tú oír enseñarle a un niño desde el kinder a oír a Beethoven, oír a Tchaikovsky. No te imaginas la emoción que fue para mí. Cuando a mí me dice la guía, pasando la casa de Tchaikovsky en Rusia, uno hasta llora. Entonces, ¿por qué cuando lo conozca el pobre, el hijo del obrero, el hijo del campesino, no va a llorar? Porque va a comenzar a escuchar y va a encontrar que el aire y el tiempo como que se detiene para hacer tuyo todo. Y cuando tú oyes, por ejemplo, aquí ya no se oye ni a Jorge Negrete ni Pedro Infante. ¿Tú sabes lo que era escuchar a Jorge Negrete? Aquel muchacho educado en París, de una familia Cada época militar. tiene su encanto. ¿Eh? Cada época tiene su encanto. Claro, ¿no? Por eso ese encanto hay que también vivirlo. Porque uno encuentra que eran tiempos también que se transmitía. El oír una canción de ellos era uno sentirse atraído a dar una serenata. Pregúntale quién era José Mateo, pregúntale. No, pero es nuestro deber decirle, busca, estudia, lee a tus músicos. Profesor, ¿y qué pasó con la República Dominicana? Porque uno va a Buenos Aires y el Teatro Colón, uno se lo encuentra lleno de jóvenes en medio de una ópera. Igual pasa en Ciudad de México, igual pasa en San José, Costa Rica. ¿Qué pasó con nosotros? No veamos todo negativo, porque antes de anoche pude ver un 90% de miles de personas, de rostros jóvenes. Y aquí hay una generación que está creciendo con mucha formación. Te lo digo porque mi hijo, que ustedes conocen, el mayor, me pidió un día que fuera a hablarle a sus compañeros, que querían que le hablara de Juan Bosch. Y allí se reunieron como 300 jóvenes, personas, y el 95% eran rostros de personas muy jovencitas. Y él me dice que yo nunca escucho los aplausos, no sé. Pero me dice que hasta lágrimas vio en los ojos de esos jóvenes. Y le decían, pero es que a nosotros nunca nos han hablado de quién fue Juan Bosch. Y eso. Nunca nos han dicho cómo se fundó, cómo eran los círculos de estudio. Entonces ellos como que autorreclamaban, ¿por qué no? No nos enseña. No sé si le hice la anécdota de un platanero de Pekín. No sabía leer ni escribir, pero estuve en un círculo en aquellos tiempos. Entonces había que leerlo en voz alta para que el analfabeto escuchara. Y un día iba para el palacio cuando yo estaba en la oficina aquí en la restauración, y me lo encuentro en la esquina de España discutiendo con un médico y un abogado sobre el Fondo Monetario, el Banco Interamericano, porque lo aprendía. Me encuentro con un señor que voy para San Juan, o sea, camino a Puerto Plata por la carretera vieja,
y me está esperando en la esquina y me para y dice, ¿te vas para la actividad? Y yo, sí, pues lléveme. Y me pregunta, ¿usted en alguna ocasión ha oído el discurso de Balaguer sobre José Martí cuando inauguró la plaza? Yo, pues fíjese que no. Dice, mire, yo no sé leer ni escribir, pero me lo aprendí. Todos los días se llevaba el radito al conuco que limpiaba conucos, y ahí lo ponía. Y se lo aprendió enterito, en un discurso largo. Y tú le preguntas, ¿y usted sabe qué dice? Oh, Martí fue un gran hombre, fue el que le dio la independencia a Cuba. Todo es hablarle a los pueblos. Todo es pelear con el pueblo. Yo estoy peleando mucho. Te mandé, por ejemplo, peleo con el pueblo, pero busco hablar con el pueblo. Cuando yo estuve en política, yo andaba mucho por los barrios y los campos, a pie. Y yo daba muchas manos, muchos abrazos y muchos besos. Pero hablaba, conversaba, intercambiaba. Cuando iba a las reuniones, era hablar, a educar. Ustedes, a través de este espacio, como comunicadores, tienen que hablar con el pueblo. No dejarse llevar de que aquel es un ladrón, que este es un desgraciado. Por ejemplo, a mí me daría miedo ir a cualquier entrevista, porque para todo el mundo es ladrón, todo el mundo es malo, todo el mundo es perverso. Y no se dan cuenta que hay padres, hay abuelos, hay hijos, hay compañeras o compañeros. Y eso queda sellado, queda marcado. Los niños lo oyen en el colegio, los amiguitos, se les refiere. Se ha perdido la cordura del respeto. Y los políticos no se han encargado de eso, Julián. Pero ahí es que empieza. Porque la semana pasada Lenny daba a conocer el informe de Amnistía Internacional de que había una percepción de los dominicanos de que el 62% de los políticos eran corruptos. Mira, en mi última locución de este sábado, yo la dividí como en dos partes, sin querer. La primera fue, el perverso no es quien compró tu voto, si tú lo vendiste, o vendiste tu cédula, el perverso eres tú. Pero le explico el porqué. Entonces vengo y le doy un giro, digo, pero también puedo pensar que no es que tú vendiste tu voto, tuviste de ir a votar por capricho, sino porque tú perdiste la confianza. Pero si es así, entonces ¿por qué no empiezas a autoeducarte, a autoconcientizarte y empieza a comprender que necesita del otro? Buscar la solidaridad, aunar voluntades, esfuerzo y combatir y convertir en un gran batallón en la búsqueda de un mañana. Pero si tú no le hablas a los pueblos, ¿cómo tú vas a lograr mañana una transformación? Yo le voy a poner un ejemplo porque de una forma u otra tú eres mucho más joven que Fran. Fran de una forma u otra tuvo relaciones con determinado partido en el pasado, creo, de una forma u otra. En el 1962, Juan Bosch llega en octubre del 61. Juan Bosch era un desconocido en el país, totalmente desconocido, con excepción de una élite intelectual de Trujillo que lo conoció, pero en su adolescencia, su juventud, y algunos de sus libros que podían llegar a sus manos. Ese desconocido, lo primero que hace es el mismo día que lanza un volante mariposa, quiere decir que la mitad de una hoja. Todavía están los efectos de la era de Trujillo, porque todavía en el 61 más. Decía, no hay mayor miedo que el miedo mismo. Hay que combatir y vencer el miedo. Algo así empezaba. Entonces, Unión Cívica, que fue patriótica y aunó
a un pueblo, lo unificó a un pueblo a su alrededor en gran mayoría. Se convierte en un partido político, por ahí está la oligarquía, ahí están los terratenientes de la época, ahí está la alta burguesía de la época, estaban los ricos. El PRD llega con desconocidos, Ángel Miolán, Silva y Castillo, tres que llegaron primero. Juan Bosch llega y al día siguiente empieza por radio comercial a hablar, de 1:30 a 2. Creo que era de 1:30 a 2, o de 1 a 1:30, todos los días de lunes a viernes. Pero fue buscando términos que el pueblo lo entendiera. Tutumpote, Machepa. hijo de Machepa, carro pecueso largo. O sea, términos. Y sin darse cuenta provocaba hasta una división de clase. Era como si tú hablaras de burgués y proletario, de capitalistas y trabajadores. Unión Cívica dio todo, pero este hombre levantó la conciencia de un pueblo. Se mantuvo el país como paralizado cuando se anunció que no iba a las elecciones hasta que no se retirara la acusación de que era comunista. Y la noche en que el padre Láutico García, un jesuita, y como jesuita una mente brillante, y terminaron siendo buenos amigos. Bueno, Láutico terminó defendiéndolo. Grandes amigos, y se intercambiaban libros, material, mucho. Estando en París, don Juan me habló maravilla, dice, Julián, son genios, pero este todavía era una cabeza más brillante. Yo no me sentía fácil, porque es que estaba ante un hombre filósofo. Y tú viste todos los campesinos, yo vivía en La Piña de Cotuí, teníamos un televisor pequeño, blanco y negro, con una plantita, se prendía, le daba energía. Mi casa se llenó, papá puso hasta una bocinita frente a la casa, oyendo, no hablaban, ni el mosquito se escuchaba, descalzo, surcido los pantalones. Y es lo que yo le digo al pueblo. ¿Y por qué el campesino de esa época, que era casi el 85%, semidesnudo, descalzo, hambriento, se impuso su dignidad? ¿Y por qué hoy no pesa esa dignidad de nuestros antepasados? Pero no era más porque encontraron quien le hablaba, quien lo guiaba. Se enamoraron del discurso. ¿Me explico? Por ejemplo, yo viví en Macorís, nací en San Francisco y volví a San Francisco al bachillerato. Yo no sé si te han hablado, tú que estás ligado a la iglesia, del padre Vargas, para la época de Trujillo, los remanentes. Aquellos sermones, Fran, era como que el tiempo se detenía. Era como que frotaba fuego de los volcanes. Era como que la palabra chocaba con la montaña y retornaba en eco. El pueblo vibraba de emoción, porque le hablaba a su pueblo, con un discurso llano pero vibrante. Hay un respeto por la palabra. Total, total. Quizás ha desaparecido un poco eso. Aquí nadie le habla a su pueblo. ¿Quién comparte con su pueblo? ¿Quién le educa al pueblo? ¿Qué político se detiene a transmitir qué es, el por qué tenemos que defender el ecosistema? Pero primero, ¿qué es el ecosistema? O hay sospecha de lo que se dice. Es decir, cada vez que un político nos habla, siempre sospechamos de que hay un trasfondo o un interés. No se impone. La palabra con conciencia, con amor, con sentimiento y con formación se impone. Todavía recordamos a aquel hombre de la Roma antigua, a Cicerón. Todavía resplandecen, es como que si se escucharan a través de los vientos las palabras de aquellos emperadores que eran sabios de Roma.
todavía vibran los discursos de la Revolución Francesa, pero vibran en los oídos de quienes han tenido el privilegio de poder estudiar. Entonces, ¿dónde nació? Que nunca me gusta mencionar su nombre, pero cuando entro a la literatura, el arte, tengo también que ser humilde y respetuoso y reconocer dónde vivió, dónde nació Balaguer. Santiago, Navarrete. Navarrete, Villavicencio. ¿Dónde vivió Juan Bosch? ¿A qué curso llegó Juan Bosch? No terminó el segundo año del bachillerato. Y el legado intelectual, la fuente inagotable del conocimiento, hay que buscarlo en gran medida en ellos dos. ¿Y dónde nacieron? Hijos de extranjeros, descendientes, en el campo, donde no había agua, donde no había luz, donde no había escuela. Tuvo que ir a La Vega uno y otro a Santiago. ¿Y dónde llegar? No, es formarlo, es educarlo. Que los padres puedan convertirse, aunque sean analfabetos, como parir. Por ejemplo, mi padre, sin dinero, trabajador incansable, enamorado de la vida, de la mujer, del trago. 10 hijos y te manda 3 hijos al mismo tiempo, iniciando la década de los 60 a estudiar a Europa. Sembrando arroz y cogiendo prestado en la factoría, recogiendo el arroz y pagando y quedando en deuda, con un fraquito lleno de aspirina en la camioneta para el dolor de cabeza, para los problemas. Pero de los 3, por ejemplo, hay 2 que son brillantes. Yo no le doy ni por las rodillas a mis 2 hermanos que me siguen en particular. Han oído hablar de Jaffe y de José, el economista, que anda el país en sus ferias con su esposa. Brillante, intelectuales brillantes. Pero gracias a ese esfuerzo de un hombre que se obsesionó en la educación, 10 hijos, hicieron, con título, ejerciera uno, no ejerciera, se casaran y se olvidaran, pero fueron formados. Y así era el campesino de antes. No vivieron en el campo, conocieron familias campesinas. Entonces no podemos decir que no se pueda, porque es que tienen un cerebro igual que el tuyo. Tienen un corazón que vibra igual que el tuyo. Solo requieren que le inyectemos un bombardeo de formación. Me decía Manuel Estrella, y perdone, don Manuel, que voy a mencionar su nombre, pero no es por más. Julián, iba a los colegios, iba aquí buscando jóvenes, alimentándolos para el fútbol. Pero me di cuenta que es igual que el béisbol. Es igual que el básquet cuando se jugaba con pelota de trapo, con guante de tela de Macario, ¿te acuerdas? La trocha. La trocha. En los barrios, allí jugando sobre la piedra. Ahí lo estamos ya buscando. Lo forman ahora en academia. Tú oyes la historia de Felipe Rojas Saló. Oye, qué historia. Cuando ese hombre se muera, yo creo que el tiempo se va a detener en su transcurrir en este país. Tiempo de los pañales de tela, hoy los pañales desechables, la compota. Vamos a seguir hablando de eso, Julián. Tenemos que ir a publicidad, hace ratito nos están haciendo señas. Ya regresamos. Julián Cerulli está con nosotros.
Julián Cerulle con nosotros en este café de Diario 55, profesional del derecho y con, ya ustedes ven, una capacidad bastante amplia, su acervo cultural y sus estudios pues permiten que nosotros podamos aprovecharlo y aprender mucho de él. Yo quisiera que no pasáramos esta hora, Julián, y tengamos, sabemos que lo ha hecho ya a través de otros medios, a través de los espacios que tiene disponible para llegar a la población. La lectura que usted le da a lo que pasó recientemente en las elecciones municipales del país, hemos escuchado aquel que quedó en condiciones no favorables, condicionar la misma, el gobierno, pues hoy con la mayoría de las alcaldías en República Dominicana, con miras a mayo. ¿Cuál es la lectura que usted le da a todo esto? Bueno, mira, en primer lugar, desearle a todos los que salieron de una forma u otra, que empiecen a cambiar, a pasar las páginas, que sean nobles, hagan programas para sus municipios, sus distritos municipales, y honren la dignidad y la lealtad y el amor a un pueblo. Lo que tal como ocurrió, yo digo que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Para mí, de una forma u otra, desde hace unos 4 años para acá, las cosas como que se cambiaron. Creo que de una forma u otra, todos somos culpables. No hemos sido capaces. Fíjate, en el 98 yo fui candidato a senador y la Galu todavía hasta última hora me daba que no tenía sombrilla. Pero voy 4 días antes a la Celestina, San José de la Mata, donde no había llegado nunca un candidato a la presidencia, ni a la senaduría, porque eso queda tan alejado. Entonces eso todo, después del Rubio. Sí, mucho más. Entonces todo lo que hay es precipicio y tú no ves casa por parte, porque están allá abajo. Y en aquella rancheta casi al borde del precipicio habían como 250 personas, no sé de dónde salieron y cómo. Cuando me estoy montando al vehículo me dice el compañero presidente, compañero Julián, toda esa gente lo ama, por eso vinieron. Pero si sacamos 13 votos, son muchos. Yo deseo como coger la puerta y darle. Si me aman, ¿cómo? Pero bien. No, es que la noche antes, lo de tales partidos van con su funda de dinero. Y si hay 5 en la familia que votan, le dan 100 por persona y 500 pesos aquí. Eso es todo. Porque si tú sabes que van a votar por el partido contrario y tú lo neutralizas, ya son 5 votos, son 10 que tú estás ganando. Los 5 de él y los 5 tuyos. 5 menos para qué. Y eso ocurrió. Aparte de eso, se dan las deslealtades internas en los partidos. Porque aquí hay una rivalidad de que tú pierdas para yo poder ser el líder en la próxima contienda, y ya tú perdiendo queda neutralizado. No hay el sentimiento porque no hay un ideal. El problema está que los partidos políticos hoy no tienen un ideal. No tienen un ideal de transformación, no de cambio. La palabra cambio es quítate tú y voy yo, me quito yo y viene tú. No, es transformar. Pero hay que alimentar conciencia. Pero no hay un concepto de cómo educar, cómo concientizar a un pueblo. Le hablan solo cuando están en las elecciones, en el proceso electoral. Pero pasan 3 años y medio y no van ni a la televisión, ni a una radio, ni emisora a hablar con el pueblo de forma que lo eduque, lo concientice. Si tú escuchas, por ejemplo, el presidente Manuel López Obrador de México, le dicen, ¿y qué es lo más importante? Que con la mañanera he logrado transmitir y levantar
la toma de conciencia del mexicano. El mexicano de hoy no es el mexicano de hace 5 años. Ya el mexicano es un hombre y mujer politizado. El pobre. Porque ¿qué creemos? Que el pobre es solo para usarlo. No, hay que educarlo. ¿No tiene la misma intención esta semanal del presidente Abinader? A la de López Obrador, no, porque López Obrador es una persona que de los 16 años nació en una familia humilde, en el campo, y viene luchando por los indígenas. Fue director de un departamento de indígenas en sus años, a los 16 años. Fue un hombre que estuvo en las luchas, se enfrentó al poder. El señor Luis Abinader es un hombre, una persona buena, una persona de respeto, de una familia muy noble, con un padre extraordinario, pero es un representante del gran capital. Aquí lo que se tiene es una élite en el poder de Estado que conduce, amamanta lo que son los beneficios para grupos de poder económico y que al mismo tiempo pare lucha entre los poderes porque hay unos que son más beneficiados que otros. No se guarda la equidad ni el respeto en la balanza para los empresarios. Ni a los empresarios nadie le habla. ¿En qué momento se da esta disrupción también en el PLD? Porque el PLD parecía representar esas ideas del profesor Bosch, pero llega un momento en el que pasa también lo mismo. En la medida en que surge se va agudizando el debilitamiento mental de don Juan. En la medida en que don Juan ya iba perdiendo capacidad mental, en esa misma medida surgían las ansias, las ambiciones. Se olvidaban de todo aquello de educar, de formar a un pueblo para conocer la política como ciencia y como arte. Las apetencias personales, el querer yo dar el salto, ya yo soy rico, ya yo soy fulano, ya yo soy el don, soy el Señor. Ya se olvidan los sueños de liberación, ya se olvidan los sueños de transformación, ya se olvidan los sueños de luchar por los pobres, por los desposeídos, por los sin nombres, aquellos descamisados, de aquellos trabajadores. Profesor, ¿estaba Juan Bosch en su sano juicio cuando levanta las manos de Balaguer en el 96? Ese día nos cerramos el teléfono al mismo tiempo, una persona muy querida por mí. Y es verdad que tú no vienes, no. Hasta el San Antonio surgió y nos cerramos el teléfono. No, ya, mira, hay una parte de la historia que a mí me gustaría que un día una persona a quien quiero mucho de una forma, por sus condiciones, no ando viendo si hay fallos, no, todos tenemos fallos, pero un gran historiador, un gran académico, un gran profesional, Euclides Gutiérrez, creo que es el mayor testigo para decir. Después que la comisión llega al acuerdo con el señor Balaguer mandó a buscar a una persona y la exigencia que le hizo que Juan Bosch tenía que hablar. Ya el comité político había decidido que Juan Bosch no podía ir a la televisión. Y cualquier entrevista tenía que ser en la madrugada, que la mente estaba fresca, todavía podía. Y a don Juan tuvieron que hacerle la mitad de una hoja, vamos a decir, con lenta grande, temprano para ensayar. ¿Por qué no? Pero él quería hablar allí, este señor sin papel, porque quedó ciego, pero su memoria, su mente estaba todavía lúcida. No. Don Juan no descartaba en sus tiempos de lucidez cualquier alianza, porque de una forma u otra habían pasajes de lo que Lenin había escrito, que ya lo había conocido, mucho después del debate con Láutico. Para la época del debate, don Juan no conocía a plenitud a Lenin, ni conocía a plenitud el Carlos Marx que escribió sobre las revoluciones, las luchas de clase. Eso lo vino a profundizarse en él después que él pasó por París en el 69. Entonces, no.
Yo no fui a ese acto, porque yo tenía el convencimiento que nosotros podíamos ganar solos, sin tener que adherirnos, sin tener que aliarnos a un pasado bochornoso y ultrajante para la dignidad de nuestro pueblo, donde hubo sangre por doquier, donde hubo encarcelamiento, y es algo que los jóvenes tienen que saber, para que no se repitan pasados como ese. Aquí no le hablamos a los jóvenes para traerle los pasajes de la historia y lo tenga presente, se vea motivado a estudiarlo y a buscarlo. Es decir, que sin el voto balaguerista hubiese podido ganar. Para mí sí. ¿Por qué? Porque el balaguerista no iba a votar por el PRD. Y ya Balaguer quedaba descartado porque no pasó la primera vuelta, ¿me explico? Y ese balaguerista era furioso anti-PRDista. Pero ya eso es parte del pasado, ya eso es especular si ganaba o no ganaba. Si no vamos a los hechos concretos, no es bueno nunca especular. Es como que tú dices, si Colón hubiese venido, pero vino. Profesor, mire, nos quedan unos pocos minutos y quisiera aprovechar su presencia para preguntar cómo ha recibido la comunidad jurídica del país esta situación que todavía embarga al Colegio Dominicano de Abogados. O sea, una situación que pudiera rayar con un término que usted ha utilizado recientemente, con lo bochornoso para la comunidad jurídica, que parece que en la mayoría no es partidista. Mira, el otro día me encontré, que nunca lo había visto de hace 7 años, de unas declaraciones que di, y este periodista que ya se retiró, muy combatiente de la capital. Uchi, Juan Bolívar. No. Cabeza rasurada. Sí. Y él la pasó, y entonces viene al acontecimiento de ahora que yo me pronuncié. Eso es una vergüenza. ¿Qué diablo tienen que hacer los partidos políticos en un gremio que lo que hay que buscar es quien sea un escultor de las letras y de las ideas en el derecho? Marino Zapete. Marino Zapete, a quien tengo su aprecio. ¿Tú sabes lo que es el presidente del Colegio de Abogados? Tiene que ser el intelectual del derecho. Tiene que ser el estudioso, tiene que ser el académico. No un académico, sino un maestro del conocimiento. Tiene que ser alguien que cuando hable, los demás le pongan atención, porque van a aprender. Tiene que ser un doctrinario. Tiene que estar ya en la categoría de jurista. No es que yo sea elitista, porque Papi Luciano, que acaba de morir, fue un jurista. Y Papi Luciano no viene de la riqueza. Los grandes abogados no vienen tampoco de la riqueza, pero son nombres que todavía resuenan en los oídos de uno. Por ejemplo, Tapia Espinal llegó a ser hasta triunvirato, pero eso no lo descalifica de que fue un gran, no abogado, jurista, conocedor a plenitud del derecho, tratadista del derecho. Entonces, hasta darse caso de mafia, de fraude, de adulterar cosas entre letrados del derecho. No, eso nos aleja. Eso aleja a uno del gremio. Porque es que todo es igual, dan hasta dinero. Entonces yo me pregunto, ¿qué tú vas a ganar? Que no sea un prestigio personal, que muchas veces, por ejemplo, yo fui presidente de la Asociación de Abogados, pero en ese tiempo fue Salvador fundador. Salvador fue un abogado, digan lo que digan, pero Salvador fue un letrado del derecho, fue un jurista. Salvador no era un orador, pero tenía la elocuencia de cuando hablaba, se le escuchaba. Campillo Pérez, don Aníbal Campaña, Uncito Cruz, esos fueron los presidentes, Negro Vera,
un luchador incansable, estudioso, no se detiene en escribir, no obstante su edad. Puede coincidir o no coincidir, pero un luchador con una historia ganada. Entonces, ¿qué puede inspirarme a mí? Hablar del colegio. Son tan gusanos, son tan cucarachas, como cualquier gusano. ¿Qué diferencia hay entre ellos y un pueblo que vende su voto? ¿Pero qué tú vas a ganar en dinero? Porque tú tienes que respetar un presupuesto, unos desembolsos que te hace el Estado a través de... Porque hay un sello que se vende para el colegio de abogados. Parece que no se respeta, profesor. Bueno, lamentablemente hemos terminado, Julián. ¿Ya pasó la hora? Sí, pasó la hora. Vamos a como trabajar. no quiero la cosa. Y mañana, recuerden el nombre de Duarte, Juan Pablo Duarte. Murió en la pobreza, su familia murió en la pobreza, por ti, por una independencia, por una liberación. Detente a pensar en esos pasajes y dile a tu hijo, si tú no sabes leer y escribir, que te busque en YouTube sobre Duarte, la independencia, las luchas independentistas, de la restauración, de la guerra de abril, el porqué. Dile que te busquen, que te lo pongan en voz alta para que tú lo escuches. No deja que tu hijo solamente esté viendo panties y panties, o pantaloncillo y pantaloncillo, sino también chequéalo para que busque cosas que le enseñen. Con ese mensaje nos despedimos. Gracias a Julián Cerulle, que ha estado compartiendo con nosotros este café de Diario 55. A ustedes las gracias por la compañía. En nombre de Lenis Tejada Betancourt, Adalberto de León en la producción general, Fran Rodríguez y el equipo que conforman las mañanas del 55, agradecemos la sintonía. Recuerden, mañana 27 de febrero, Día de la Independencia Nacional, hay transmisiones especiales. Nosotros pausaremos en cuanto a programa se refiere y ya el miércoles, Dios delante, nos reencontramos después de la misa. Feliz resto del día.